Este mes estamos en la serie Fundamentos. Dijimos que importante es que una vida, un matrimonio, una familia, una empresa, toda entidad social pueda tener bases sólidas, basada en el Evangelio, cuando Jesús hacía mención de dos tipos de hombre, el prudente y el insensato. El prudente construyó su casa sobre buen fundamento, mientras que el necio construyó su casa sobre la arena. Y por más edificio que uno puede poner hacia arriba, si no hay un fundamento, pues eso no sirve. Y nuestras familias, nuestras vidas, nuestra sociedad tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo Jesús. Y es importante, amada iglesia, que tú aprendas a dirigir tu vida de acuerdo a principios. Y estábamos viendo la semana pasada el tema emoción versus convicción, parte 1, y hoy día vamos a ver emoción versus convicción, parte 2. Qué importante es cuando un ser humano, un cristiano, dirige su vida, decisiones basadas en convicciones firmes. Convicción es una idea, una creencia que ya está establecida en tu corazón de algo que tú crees. Y si el fundamento es la palabra de Dios, entonces cuando viene un problema, porque mire, el ser humano siempre tiene emociones. Dijimos la semana pasada que el ser humano, o el tener emociones, el sentir emociones, no es malo, es una señal más bien que estamos vivos. Y hay diferentes emociones, pero nuestra vida no puede estar basada solo a emociones. A veces nuestras emociones nos van a guiar a hacer lo correcto. Pero generalmente, no digo siempre, pero generalmente las emociones nos desvían por el lado incorrecto. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a guiar nuestra vida, no porque siente nuestro corazón, sino por lo que dice la palabra de Dios, por el fundamento de la palabra de Dios. Y muchas familias, muchas empresas, muchos matrimonios se han echado a perder por dar rienda suelta a lo que el corazón dicta, mas no al fundamento. Por eso es importante dirigir nuestra vida basada en convicciones. ¿Qué convicciones tienes tú en este tiempo? ¿Estás adquiriendo nuevas convicciones de acuerdo a la palabra de Dios? Y la semana pasada hemos estado viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Como en la Biblia los hombres y mujeres de Dios, fíjate que no fueron perfectos. Uno piensa porque de pronto en la Biblia registra la historia de muchos hombres y mujeres, sin embargo te darás cuenta que no fueron perfectos. Sin embargo, Dios los amó, los perdonó cuando se equivocaron y se arrepintieron y siguieron adelante, pero ahí están sus vidas, lo que realmente Dios quiso que hicieran y lo hicieron, ¿verdad? Unos se demoraron más que otros, pero ahí están. Y uno de ellos, dijimos la semana pasada, fue Jonás. Aprendimos de Jonás a no reaccionar rápidamente, ¿no? Jonás desobedeció a Dios y por desobedecer a Dios las cosas se empeoraron. Y así hay muchas veces que nosotros creemos que desobedeciendo a Dios vamos a hacer mejor las cosas o pareciera que tenemos mejor idea que Dios, pero nos equivocamos, ¿no? Y bueno, Jonás, asustado ahí en el vientre del pez, tuvo que reconocer que pues Dios tenía la razón y pues recién se fue a obedecer, ¿no? Entonces, fíjese que las emociones cómo lo engañaron a Jonás y después parecía que ya estaba obedeciendo y vimos que nuevamente se molestó y quería morirse, ¿verdad? Porque no quería, o se molestó porque Dios lo había perdonado al pueblo de Nínive. Y aprendimos que Jonás en un momento, él no le gustaba mucho perdonar. El perdón es un principio bíblico que necesitamos establecerlo como fundamento en nuestras vidas y tiene que ser una convicción firme, ¿no? Y no es cuando tú sientas perdonar o no sientas, simplemente tienes que hacerlo porque es un fundamento y porque esa convicción ya está revelada en tu corazón. Entonces aprendimos acerca de Jonás, eso la semana anterior también hablamos de Abraham, ¿no? Abrahamcito también no fue fácil dejar a su sobrino Lot, dejó todo menos a su sobrino Lot. Y a veces nosotros dejamos muchas cosas que Dios nos indica en su palabra dejar, pero a veces hay algo o alguien que no dejamos, ¿no? Y entonces el dejar
el dejar, cuando Dios nos manda dejar algo o a alguien, no es por nuestro mal, al contrario, es por nuestro bien. Cuando Abraham decide obedecer y por fin se separa de Lot, es cuando viene el cumplimiento completo de las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Y también hablamos de Ruth y Orfa, ¿no? Que como las lágrimas muchas veces se pueden confundir con arrepentimiento, las lágrimas pueden convencer a alguien y uno dice, ay, qué penita, pero si está llorando, ¿no? Y entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por las lágrimas. Tenemos que analizar en las lágrimas motivo de qué. No es porque llora y ya toma, me pide, está llorando, toma. No, realmente Dios nos enseñó la semana anterior, ¿verdad? Qué importante es discernir, ¿verdad? Entonces, especialmente las mujeres somos muy emocionales, más que los caballeros. Entonces aquí Ruth y Orfa, las dos lloraron, pero al final solamente Ruth tuvo una convicción firme e hizo lo correcto, mientras que Orfa, a pesar que lloró, hizo todo su show, al final regresó al lugar de idolatría, ¿no? Entonces Dios nos enseñó a través de estas dos historias que las lágrimas no nos pueden a nosotros hacer romper principios. Tenemos que tener convicciones firmes. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 ejemplos más y vamos a leer en Jeremías 17:9, vamos a recordar un poquito en 2 versiones, vamos a leerlo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces habla aquí que nuestro corazoncito generalmente es perverso. Y luego dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y entonces la respuesta sería que solamente Dios lo conoce. Inclusive muchas veces nosotros mismos no discernimos cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y hablábamos la semana anterior, cuando no le pedimos al Espíritu Santo que sujete o nos ayude a sujetar nuestras emociones en momentos cruciales de nuestra vida, cuando nuestras emociones nos juegan, nos quieren hacer una mala jugada y pues decidimos mal, ¿no? Entonces, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede ayudar a sujetar esas emociones. Y vamos a ver hoy día, a través de la vida de Esther, una mujer también en la Biblia, y eso está en el libro de Esther, capítulo 4, verso 10 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, entonces Esther le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo. Mardoqueo era su primo quien crió a Esther, ¿no? Y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Hatac le dijo el mensaje de Esther a Mardoqueo. Aquí todo eso está hablando Esther, ¿verdad? El verso 13 dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio como reina, ¿no?, escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Recordemos que había una sentencia de muerte para todos los judíos. El rey, por engaño de Amán, había firmado un decreto, ¿no?, que prácticamente le iba a costar a todo el pueblo judío. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. El verso 14 dice, Mardoqueo le manda a decir a Esther, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Lo que está pasando aquí es que todo estaba bonito, todo estaba excelente, ¿no? El concurso de belleza, ¿no? Su primo Mardoqueo, quien crió a Esther, y la anima, y todo era fiesta, alegría. ¿Y quién no nos gusta estar así, verdad? Todos estaríamos encantados. Y de pronto Esther llega a ser reina, y entonces está como reina, y ella está ejerciendo su cargo ahí, su autoridad, y todo está
saliendo de maravilla. Pero de pronto hay una sentencia de muerte para los judíos. Y entonces Mardoqueo, al enterarse, pues dice, él entiende que Esther, si bien es cierto, se quedó huérfana y todo el proceso que pasó, llegó a ser reina no porque es una suertuda, no porque, bueno, por el último Dios quiere que sea reina y que sea feliz y colorín colorado el cuento se ha terminado. No, sino que Mardoqueo entiende que hay un propósito. Yo me imagino a Mardoqueo diciendo, yo entiendo ahora por qué Esther llegó a ser elegida reina, por qué no se murió antes, por qué Dios la guardó de una manera milagrosa, porque Dios tenía un propósito de salvar a nuestra nación en este momento que estamos todos con un decreto de muerte. Y entonces es cuando Mardoqueo manda a decir a Esther, ¿no? Para que vaya a apelar a su esposo, el rey. Y entonces la reina Esther responde, ¿no? No puedo, Mardoqueo, no puedo porque, mira, si el rey no llama, no manda a llamar, y alguien entra a donde está él, es condenado a muerte. Tú lo sabes, Mardoqueo. Entonces el rey no me ha mandado llamar hace ya como un mes, ¿no? Entonces yo no voy a entrar, Mardoqueo. Lo siento. Y entonces Mardoqueo, qué lindo cuando los mentores, los líderes, porque aquí Mardoqueo viene a ser el líder de Esther, a pesar que es su familia, pero viene a ser el líder. Y entonces es el que está mirando más allá, es el que está encaminando, es el que está corrigiendo. Y aquí le dice, ¿no? Prácticamente la corrige, la sacude un poco a Esther, porque Esther emocionalmente ella dice no. En otras palabras, no me importa a mí que mueran todos, pero yo no voy a ir a arriesgarme, ¿no? Pero aquí Mardoqueo ve más allá. Y así somos los mentores, los líderes. Vemos más allá que los discípulos y por eso que corregimos, por eso que ponemos metas, por eso que estamos dando instrucciones y a veces los discípulos no lo entienden, no lo entienden a bien. Pero así era Mardoqueo. Entonces le dice a Esther que Dios de igual manera iba a salvar a su pueblo. Él tenía la fe, la convicción, pero que tú has llegado allí a palacio con un propósito, Esther, para que te salves a ti, a nosotros que somos tu familia y a todos los judíos, Esther. Entonces, cuando Esther entiende, entra en razón, sujeta sus emociones por el Espíritu Santo y reacciona y dice, entra la convicción a su corazón y entonces ya no está actuando por emociones y dice, está bien, líder Mardoqueo. Está bien, voy a entrar a ver al rey, pero antes vamos a orar, vamos a ayunar 3 días, por favor. Y entonces, por favor, tú también dile a toda la gente que ayunemos. Y así lo hicieron, y para hacer la historia larga, hacerla corta, pues Dios dio victoria y ni un solo judío murió, ¿verdad? Solamente el malvado Amán. Entonces, podemos ver cómo al comienzo nuestra amiga Esther se estaba dejando llevar por sus emociones, pero finalmente con una ayudadita de su líder Mardoqueo, de su mentor, pues ella logra entrar en razón. Y así como ella tuvo miedo a morir, muchas veces nosotros también por el miedo somos paralizados, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña acerca de esto, que el miedo, el temor, pone a lazo al hombre y nos ata, no nos deja avanzar, no nos deja emprender, no nos deja arriesgarnos. ¿Por qué? Porque estamos como asustados y estamos como amarrados, atados por el miedo. Entonces, muchas veces por el miedo no abrimos ese negocio, no abrimos esa empresa que lo anhelamos, lo queremos, lo soñamos, pero por el miedo no lo hacemos. Muchas veces he escuchado a personas que por el miedo tampoco abrazan a sus hijos. Conversaba con una persona hace años atrás y yo le decía, ¿y por qué no abrazas a tus hijos? Me decía, pastora, no puedo abrazarlos, no puedo expresarles cariño, me da como un miedo, ¿no? Y entonces muchas veces eso sí tiene que ver con el pasado, pero muchas veces es el miedo que nos ata. Entonces el miedo nos ata a muchas cosas. El miedo también nos impide servir a Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo era una mujer llena de miedo a todo.
a todo y a todos, ¿verdad? Todo me asustaba. Y de pronto había fallecido ya mi esposo, recuerdo, y entonces asumir el pastorado no fue tan sencillo para mí. Las personas que me conocen de aquel tiempo me conocían como una persona que yo no estaba activa en el ministerio como tal vez otras pastoras, ¿no? Y de pronto muere su esposo y ella normal sabe hacer lo mismo que su esposo y con un poco de valentía lo enfrenta, pero mi caso no fue ese, ¿no? Entonces yo no quería, no ejercía el pastorado antes que mi esposo estuviera todavía en vida, y cuando él fallece, pues me tocó a mí. Entonces no fue fácil, no fue sencillo, ¿no? Entonces, a asumir la responsabilidad de ser madre de mis 2 hijos, encaminarlos hacia Dios, hacia sus propósitos, hacia su destino en Dios, y encaminar a la iglesia, y encima no saber cómo, porque esa fue la dificultad que yo tuve. No sabía cómo ser pastora, no sabía cómo enseñar en un grupo en casa, no sabía cómo atender una consejería, no sabía absolutamente nada acerca del pastorado, del liderazgo. Pero con todos los miedos, las inseguridades lo asumí. Seguramente cometí muchísimos errores, pero en medio de todo eso Dios me iba ayudando, pero no fue fácil, ¿verdad? Entonces, por las emociones, de pronto yo hubiese dicho, no, yo estoy en mi luto y déjeme guardar unos 10 años de luto y a ver, voy a pensarlo, ¿no? O por el miedo, muchas cosas no hubiese emprendido, pero pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a sujetar nuestras emociones. Y aquí estamos, creyendo que lo mejor está por venir. Y la Biblia nos habla qué terrible es cuando el ser humano se deja llevar por el miedo, que es una de las tantas emociones que nos detienen, ¿no? Entonces, en Isaías 41:10 nos dice Dios, animándonos, si tú estás sintiendo miedo a algo o a alguien, Dios te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Mira cómo Dios nos habla, nos anima, y Él sabe que tenemos miedo, Él sabe que nos asusta. Muchas veces tenemos miedo a morir como Esther, pero ahí Dios está con nosotros en todo momento. De repente tú en este momento estás experimentando algún miedo, tal vez a morir tú, que estás enfermo o enferma, tal vez algún familiar, temes que a algún familiar le pase algo, qué pasaría si esto, si el otro, tienes miedo a qué te van a decir en esos resultados de los exámenes médicos, tenemos miedo a un montón de cosas. De repente estamos amenazados, qué sé yo, por el banco a quitarnos nuestra casa, nuestras propiedades y tantas inseguridades que tenemos, miedos, y Dios nos viene a decir que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Y si estamos pasando un momento de dolor y tenemos miedo, Isaías 51:12 dice, yo sí, dice Dios, yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Verdad? Entonces, no dejemos que el miedo, amada iglesia, nos robe nuestro destino. Por miedo, muchas veces por miedo a perder, por ejemplo, no arriesgamos a emprender. No, es que voy a perder, ¿no? Muchas personas dicen, no emprendo este negocio porque ¿qué tal pierdo? Y a los que han avanzado en el mundo de los negocios le pueden decir a los que están empezando, pues yo he perdido un montón de veces, pero de eso se trata, ¿no? Y entonces por miedo a perder no emprenden. Otras personas tienen miedo a vivir, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser? Yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi hijo el mayor, yo tenía miedo de cómo iba a criar a mi hijo. Y entonces yo no me daba cuenta que ese miedo luego lo transmití a él. Pero ese miedo, y qué tal no voy a poder, y qué tal y qué tal me muero en el momento del parto, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos superar esos miedos. También hay personas que tienen miedo a vivir, ¿no? A vivir, a disfrutar, y por eso es que no disfrutan nada, ¿verdad? Poco o nada disfrutan. Otras personas tienen miedo a estar solos, y por ese miedo, por dejarse guiar por esa emoción llamada miedo, pues les lleva a entrar en relaciones sentimentales equivocadas, ¿no? Entonces, miedo a arriesgar, miedo a ser feliz,
¿Cuántos miedos muchas veces nos paralizan? Si te arriesgas y no obtienes lo que esperabas, quiero decirte que eso es aprendizaje. Ahora, si lo intentas y consigues más de lo que anhelabas, eso también es aprendizaje. Ahora, si te liberas de cualquier cosa que te ate, eso también es aprendizaje. Así es que avanza en el nombre de Jesús. Amén. Otro ejemplo tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó una serie de situaciones: cárcel, persecución, apedreamiento, naufragio. Y en ese naufragio se quedó sin nada de cosas y a punto de morir. Y para agravar el asunto, envenenado por la picadura de una serpiente. Ahora, ¿todo esto le pasó porque estaba en pecado nuestro amigo Pablo? No, de ninguna manera. Él estaba más bien haciendo la voluntad de Dios. Y él estaba pasando un proceso. ¿Cuántas veces tú has experimentado que estás haciendo las cosas bien, estás sirviendo a Dios, estás asistiendo a la iglesia, estás diezmando, estás ofrendando, estás hasta portándote bien y de pronto suceden cosas tristes, preocupantes en tu vida, en tu familia? Y tú dices, ¿qué pasa? Y por un lado el diablo te dice, ya ves, desde que te convertiste en cristiano te vienen problemas. Ya ves, eso te pasa por no sé qué, por servir a Dios. Y nos quiere vender un montón de mentiras. Entonces nuestro corazoncito, que es engañoso, como dijimos, si nos comemos la mentira del enemigo, decimos, ya ve, sí, es que yo, ya ve, entonces mejor voy a dejar la iglesia, mejor ya no soy cristiano, mejor ya dejo el liderazgo, mejor, y tomas malas decisiones por las emociones equivocadas. Pero nuestro amigo Pablo, ¿qué es lo que hizo? Pasó todo eso cuando estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿él pudo desanimarse? Claro que sí. Pero lo hizo, se dejó llevar, ya me picó la serpiente, ya perdí todas mis cosas, ya no voy a servir a Dios. Y eso que yo estaba sirviendo a Dios, ya ve, por servir a Dios. ¿Él se desanimó? No se desanimó. Entonces ahí donde tú estás, yo tampoco me voy a desanimar. A ver, vamos todos, yo tampoco me voy a desanimar. El apóstol Pablo pudo resentirse con muchas personas que por ejemplo, aquellos que lo apedrearon. O con Dios, ¿por qué Dios tú permites que me pase eso si me estoy portando bien? O contra las personas, ¿no? Ahora voy a orar porque Pero no, él guardó su corazón. También sujetó sus emociones por el Espíritu Santo y no se resintió. También pudo en un momento tener autocompasión. Ay, pobrecito de mí. Ay, los demás no sufren, pero en cambio a mí que me está tocando sufrir esta situación. Ay, ¿quién como tu amiga? Ay, ¿quién como tu amigo? Pero esa es la autocompasión. Pero ¿saben qué no le pasó al apóstol Pablo? Problemas y pruebas por montón. Pero él dejó que el Espíritu Santo sujetara sus emociones. El apóstol Pablo era un hombre que tuvo convicciones firmes. Por ejemplo, una de las convicciones que tuvo el apóstol Pablo es que él era llamado por Dios. Él sabía que era un hombre de Dios. Él sabía que era un apóstol, un llamado a las naciones a predicar el evangelio. Él lo sabía. Entonces, problemas que venían, dificultades que venían, pruebas que venían, él decía, no, es que Dios me ha llamado. O sea, Dios no me va a dejar a medio camino. Y él se sobreponía porque él tenía una convicción. En Gálatas 1:5 vamos a ver un ejemplo cómo él se presenta. Él va a escribir una carta a los Gálatas y miren cómo se presenta. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Ahora, cuando le escribe otra carta ahora a los Corintios, miren cómo se presenta. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Ahora le va a escribir otra carta a los romanos. Voy a dar algunos ejemplos nada más, pero si usted ve en la Biblia, todas las cartas de presentación de Pablo son similares. En Romanos, Pablo le va a escribir a los romanos, ahora le dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y él continuaba ahí en el versículo 2. Y así sucesivamente,
Pablo tenía la convicción que era un hombre de Dios llamado por Dios. Y ahora cuando usted le dice, ¡ay, qué orgulloso parecía Pablo! ¡Ay, parece que Pablito era un poquito orgullosito! No, lo que pasa es que tenía una autoestima restaurada, ¿verdad? Estaba sano su corazón, había tenido un encuentro con Jesús y tenía una convicción de quién era en Dios. Él se presenta, si acabamos de leer, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, no me ha llamado ningún hombre sino Dios mismo. Él tenía la convicción, la seguridad, y por ahí le decían, ay, pero si tú eres un terrorista, si tú hacías el otro, y le recordaban su pasado. Pero él, ¿cómo se sobrepuso a tanto problema, a tanto rechazo, a tanto apedreamiento? ¿Cómo se sobrepuso? Porque tenía la convicción que él era un hombre llamado por Dios, un hombre de Dios. Y también en 1 Corintios 1, 28 al 29 vamos a leerlo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Este pasaje, recuerdo que hace muchos años atrás se me reveló en mi corazón porque había ese dilema: ¿seré llamada por Dios? ¿Seré llamada por Dios para grandes cosas? ¿Será que Dios tiene un propósito grande para mí? Porque cuando pasamos un momento difícil, en mi caso fue por el fallecimiento de mi esposo, por un lado, el enemigo Satanás nos comienza a lanzar mentiras para decir que nosotros no valemos nada, que quién eres tú para decir que eres una hija o un hijo de Dios, quién eres tú para ser pastor y quién te crees tú para ser un líder, un mentor, quién te crees tú para decirte ahora que eres cristiano, y nos lanza un montón de mentiras. Y en esa lucha, yo recuerdo haber estado y yo no me sentía capaz para poder pastorear, recuerdo, y este pasaje ministró mi corazón. Y Dios dice que de lo más bajo y despreciado Dios escoge, porque justamente es ahí donde su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Es ahí donde Dios puede glorificarse, porque de pronto las personas que nos conocen dicen, ¿tú? ¿De verdad eres tú? Pero si tú no eras bueno para nada. Y es que uno dice, es que fue Dios. Justamente Dios escoge a las personas más inadecuadas. Así es que yo quiero decirte en este día, si estás pasando por momentos de pruebas, momentos de problemas, y el enemigo por un lado te está susurrando, diciéndote que ya ves que Dios no está contigo, yo creo que Dios no te ha perdonado, no creo que seas un hijo de Dios, porque si fueras un hijo de Dios no te pasaría esto, no le creas, recházalo en el nombre de Jesús, porque dice Dios que Él te escogió. Y en 1 de Pedro 2:21 también dice, para esto fueron llamados, dice, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, tenemos que tener esa convicción de que somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Así lo tenía Pablo. Otra convicción que tenía el apóstol Pablo era que era dirigido por Dios. Cuando él estaba camino a Roma, se levantó una tempestad y todos estaban asustados, creían que iban a morir. Comenzaron a lanzar todas las maletas, las cosas de peso. Y en ese momento, Pablo también pudo haberse dicho, ¡ay, auxilio, socorro, vamos a morir! Dios, ¿por qué? Morir ahogado, qué feo, la peor muerte. Las emociones, seguro las mujeres gritamos así, ¿verdad? Pero Pablo, una vez más, sujetando sus emociones por el Espíritu Santo, le dice en Hechos 27, verso 22, dice, pero anímense. Ojo que Pablo no está desde un helicóptero, ¿verdad? O un paracaídas, y él está animando a los pobres que van a morir ahogados. No, él está en el mismo barco con los que van a perecer. Todo el barco iba a perecer. Y le dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, sí le dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. O sea, Pablo tenía convicción que Dios le había hablado y que si Dios le había dicho que no iba a morir, pues todos los que estaban ahí tampoco. Solamente el barco se iba a perder. Qué convicción de él de ser, de uno, de que Dios lo habla, y segundo, que está siendo dirigido por Dios.
Realmente las convicciones, cuando tú tienes convicciones firmes, pruebas, problemas, momentos de lágrimas, situaciones difíciles, tú estás parado firme. No, la emoción lo sujetas bien ahí y te dejas llevar por las convicciones en Dios. Te pregunto en este día, ¿qué tan difícil es al enemigo hacerte renunciar a tu propósito y tu llamado en Dios? Sabes, es muy común ser cristiano y al primer problema que nos asusta, ya no somos cristianos. Dejamos a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil le haces al enemigo el ser cristiano? ¿O sabe el enemigo Satanás que tú eres un cristiano con convicciones firmes? Cuando yo estoy recordando a Job, cuando el diablo le decía a Dios, claro, tú le das él te sirve porque tú le das todo. A ver, quítale esto, y le comenzó a decir, no, todo. Y Job lo perdió todo y le dice Dios al diablo, le dice, y ya ves, él es mi siervo fiel, Job. Entonces el diablo dijo, no, con este Job no se puede. ¿Será que el diablo se va a ir cansado, aburrido? Porque dice, no, con este hijo no se puede. Con esta hija no se puede. Tienen una pastora que les enseña que en los momentos difíciles se lloran y de pronto estamos ahí, oramos, pero no retrocedemos. Tú ni yo somos de los que retroceden porque tenemos convicciones firmes. Amén. Y el último ejemplo, para terminar ya, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, resume a todos estos estos dos personajes que hemos visto el día de hoy y los tres que vimos la semana anterior y muchos otros más en la Biblia, resume todo a todos ellos, porque Jesús pasó todo. Jesús experimentó todo en un mismo paquete. Él experimentó rechazo, Él experimentó abandono, Él experimentó soledad, Él experimentó la traición de Judas, el abandono de sus discípulos cuando más lo necesitaban, allí en el huerto de Getsemaní. Les dijo, por favor, chicos, oren conmigo porque ya llegó la hora. Y se quedaron dormidos. Fue rechazado por los romanos, por Pilato, por la gente que había visto los milagros que Jesús hacía y luego estaban gritando allí, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo es posible? Yo digo, Señor, ¿cómo esta gente había endurecido sus corazones que decían, no, a Jesús crucifícale y suéltanos a Barrabás, que había sido un homicida? Y Dios mío, ¿cómo fue rechazado? Y en el momento que iba a la cruz, Dios mío, ¿cómo lo castigaban? ¿Cómo lo hacían cargar esa cruz tan pesada? ¿Cómo se burlaron de él? Le pusieron esa corona terrible de espinas. Cuando nosotros podemos ver la película La Pasión de Cristo, solamente es una representación de lo terrible que fue el sacrificio que Jesús pagó por ti y por mí en la cruz. Él pudo haberse desanimado, pudo haberse resentido contra Dios, contra la gente, pero Él siempre guardó su corazón. Él experimentó la burla de la gente. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y salva también a uno de los ladrones que estaba ahí junto con Él en la cruz, ¿no? Sálvanos a nosotros también. Y por ahí un religioso pasaba y le decía, ¿cómo dijiste que tú eras el Hijo de Dios y por qué no te salvas? Se burlaban, no tenían esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Las calumnias, cuando iban y acusaban ante los sacerdotes, lo acusaban ante Pilato. Mire, este hombre está alborotando el pueblo y está diciendo herejías. Y lo comenzaban a atribuir mentiras. Por eso decimos de calumnias. Jesús recibió muchas calumnias. Y Él en ese momento puede decir, basta ya, Padre. Ya demasiado, mire cómo estoy haciendo bien las cosas, cómo estoy obedeciéndote en todo lo que me dices, pero basta, esto ya es suficiente. Las emociones, porque Él era ser humano, las emociones pudieron ganarle a Jesús allí, pero Él en todo momento, yo creo que el secreto de Él fue el que Él oraba. Él era un hombre de oración. Antes de hacer toda su agenda tan recargada en todos los días, cada día, Él oraba. Yo me imagino a Jesús orando al Padre y le diría, Padre, ayer hice tantos milagros, me emocionó ver a la gente cómo era alimentada, al otro muerto que resucitó y a los paralíticos y a los ciegos, Padre, pero también me rechazaron, me quisieron
acusar, me quisieron apedrear. Yo imagino a Jesús contándole a su Padre Celestial, vaciando su corazón para luego terminar la oración y otra vez continuar. Y en las emociones lo guiaban hacia el Padre, hacia el Padre. Él vaciaba sus emociones, y al final terminaba haciendo lo que el Padre lo había encomendado. Golpes, Dios mío, los golpes terribles que recibió yendo a la cruz, terribles. Pero Él perdonó allí. Usted se ha puesto a pensar, si usted y yo hubiéramos recibido todos esos golpes, esos látigos que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿hubieras tú resistido? De verdad que no. Entonces Jesús sabía que tú y yo no íbamos a poder resistirlo. Por eso Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Él resistió, soportó todo eso por ti y por mí, por amor. Por eso que Él tomó nuestro lugar, y una vez que Él muere, vence al diablo, a la muerte, a las maldiciones, vence a la enfermedad, vence al pecado. Y tú y yo, al hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador, automáticamente somos hijos del mismo Padre, coherederos juntamente con Cristo, porque así dice la palabra de Dios. Y recibimos la herencia del Padre. Y la Biblia dice que somos coherederos, o sea que tenemos una herencia, pero esa herencia que era para el Hijo de Dios, para Jesús, la comparte con nosotros. Tan solamente por la fe, cuando venimos con un corazón arrepentido ante Él. Y finalmente Jesús pasó también la tentación del diablo. Había ayunado 40 días, o sea, tenía hambre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que le dijo el diablo ahí en el desierto? Si tú eres hijo de Dios. Estaba tentándolo a ver qué tanta estaba revelada la identidad, porque sabemos que Jesús fue criado por su padre político, José, ¿no? Y él quería saber qué tanta estaba fijada su identidad, y le dice: si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y así vino a molestarle 3 veces, y Jesús le respondió con tanta sabiduría a Satanás, hasta que dice la Biblia que Satanás se fue cabizbajo a pensar: ¿qué más hago con este Jesús? Porque no puedo vencerlo. Y todos sabemos que en la cruz, ahí cuando el diablo ya decía, Jesús, ya acá se murió Jesús, acá ya gané, dijo el diablo. Pero lo que el diablo no contaba es que la muerte de Jesús más bien iba a derrotar a Satanás, porque luego Jesús resucitó al 3er día. Y Jesús, en todo momento, en toda situación que Él pasó, Él tenía emociones. Él sintió pena, lloró cuando vio a su amigo Lázaro muerto, experimentó, también se molestó. ¿Se dan cuenta? Con emociones igual que tú y yo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que él sujetó sus emociones por el Espíritu Santo, y Él tomó las decisiones al final. Allí en el huerto de Getsemaní, cuando Él dice: Padre, por favor, evita, por favor, si puedes evitar la cruz. Estoy parafraseando, te lo agradecería, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está haciendo ahí? Sujetar las emociones. Amada iglesia, ¿cuántas veces nuestras emociones nos quieren llevar por mal camino y nos dejamos engañar? Pero hoy es el día donde tú le dices a Dios, tú le dices al Padre: Padre, hasta aquí, ¿cuántas decisiones equivocadas he tomado por simplemente dejarme llevar por mis emociones? He cedido al miedo, he cedido a la tentación, he cedido a la ira, he cedido a las lágrimas y a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? A las pruebas, en los momentos de prueba ya no resistí, abandoné, dejé todo. O cuando me dijiste que tenga que dejar algo, mis emociones no quisieron dejar, así como Abrancito se llevó a su sobrino Lot. Pero Señor, hoy te pido por favor que tú me ayudes en el nombre de Jesús a ser un hombre, una mujer de convicciones. Y es más, que tú hoy tomes la decisión de ser ese hombre, esa mujer de Dios que se deja llevar, que no se deja llevar por las emociones, sino por las convicciones. Convicciones que son las creencias, las ideas que están firmes en tu corazón. ¿Y sobre qué? Sobre el fundamento de la palabra de
Dios. Así es que vamos a orar